Estás entrando al umbral de lo desconocido. A partir de este momento, tus sentidos nos pertenecen. Hola, bienvenidos al podcast El Umbral de lo Desconocido, su podcast de terror y cosas paranormales. En este episodio vamos a hablarles sobre las y los asesinos seriales, pero de Europa. Como siempre, aquí en la mesa estamos sus compañeros Cali Mercado. Fernando, por favor. Y pues ya les hemos hablado en otros capítulos sobre algunos asesinos seriales, pero para los que no tengan como bien el dato, a un asesino serial o una asesina serial se considera al que ha desvivido a 3 o más personas. Entonces, pues en esta cuestión, en este tema como un poco escalofriante, como yo siempre he dicho, a mí me dan más miedo los vivos que los muertos. Pues hoy vamos a tocar algunos temas como de esta índole, de algunos personajes que no son tan conocidos, algunos sí, algunos no, y tratamos de traerles como estos casos especiales en donde pues son en un lugar muy remoto de Europa, pero pues sí han desvivido a incluso más de 12 personas algunos. Entonces, ¿tú qué opinas sobre ese tema de los asesinos seriales? Pues un dato interesante, ¿no? Que los asesinos seriales han existido desde, pues hace muchísimo tiempo. Hay datos desde 1500, etcétera, ¿no? A lo mejor en ese momento no les llamaban así, pero desde ese momento pues ya había, pues esta parte, como tú lo mencionas, ¿no? De este miedo que le puedes tener más a los vivos que a los muertos. Y pues, ya lo mencionaste, más de 4 muertes ya los hacen como asesinos seriales, porque hay muchas personas que pues a lo largo del tiempo, y como ya lo hemos mencionado en algunos episodios anteriores, pues son personas que a lo mejor agarran, desviven a una persona, pasa mucho tiempo, desviven a otra, y así sucesivamente van por su vida como desviviendo personas, pero a lo largo de una carrera delictiva que lleva 30, 40, 50 años, ¿no? Y que a lo mejor por eso en muchas ocasiones se les da carpetazos a las investigaciones, y ya hasta después van atando esos cabos y ya es cuando se dan cuenta, ¿no? Que a lo mejor esta persona asesinó o algo así a una persona, pues ya hace 20, 30 años. Sí, y bueno, a mí me resulta como muy curioso que muchas veces en esta cuestión como de las personas que han desvivido a tantas personas, muchos los consideran como personas normales, ¿no? O sea, que es cualquier vecino y que dentro de su comunidad social o de sus grupos sociales son personas como hasta incluso con altos valores, ¿no? Como que se considera como que son respetuosos en frente de las personas, ¿no? O sea, como que son respetuosos, buenos vecinos, buenos familiares, pero dentro de sus puertas, de sus casas, están cometiendo actos terribles, ¿no? Muchas de estas personas, pues incluso no tienen remordimiento alguno de las acciones que cometieron, ¿no? Incluso dicen, o a algunos asesinos, dicen que le están haciendo como un bien a la sociedad y tienen como estas acciones como, pues sí, muy, como, no sé, incoherentes con las acciones que demuestran como en su vida cotidiana, ¿no? Así es. Sí, y hay muchísimos casos donde se menciona, ¿no? Tanto en América Latina, creo que América Latina al menos no se escucha tanto, pero sí hay 2, 3 personas por ahí que se han hecho esos actos atroces, y de ahí se va, pues, sobre todo mucho hacia Norteamérica, hacia Estados Unidos, y de ahí, pues, tú ya sacaste más o menos ahorita detrás de cámaras, pues una lista, ¿no? Interminable de personas que han, hecho este tipo de actos y que vienen, o sea, en Europa hay un sinfín, o sea, vimos la lista y eran, yo me imagino que más de 100 personas, ¿no? Sí, y aunque, o incluso como lo mencionas, sí hay muchos asesinos seriales en Europa, muchos se remontan, no sé, al siglo XX, al siglo XXX, ¿no? Y ya van como recorriéndose hacia la época moderna. Pero como hay un dato curioso, el 70% de los asesinos seriales como más conocidos han sido de Estados Unidos. Entonces, sí se da, ¿no? E incluso en las biografías o en estos, que se está haciendo muy común estas series de asesinos seriales, pues la mayoría son de Estados Unidos, ¿no? Que han sido como un poco más mediáticos.
pero tratamos como justo en este episodio de también tocar en los de Europa, porque también hay muchos casos que fueron muy fuertes y que también pues es importante ahí mencionarlos, ¿no? Se nos hace como muy curioso. A mí me gustan mucho estos capítulos y estos episodios sobre asesinos seriales. Yo he también escuchado muchos otros podcasts de otros compañeros sobre otros asesinos seriales y me resulta como muy curioso su modus operandi. Eso está muy curioso de que de repente por algo insignificante los empiezan a investigar o reabren esas carpetas de investigación como tú ya lo mencionaste, y cuando llegan a sus domicilios pues se encuentran incluso en hieleras o en casos en donde en sus refrigeradores se encuentran pedazos de personas desvividas. Entonces, a mí se me hace algo muy atroz y muy malvado. Sí, y hablando precisamente de este tema que ya mencionas, que encuentran pues bastantes cosas así en las casas cuando están pues, haciendo la investigación. Hay un caso que yo te había comentado que se llama Pete Anders. Este cuate pues desvivió se tiene como el registro de 3 o 4 personas, pero pues pueden pensar que son incluso un poquito más, porque pues este cuate como tal hubo una época donde él agarró y, o sea, tal cual, estaba atacando a la chica. Una muchacha lo vio porque había salido como de fiesta y ya venía de regreso, y en un puente vio cómo la estaba atacando, pero ella pensó que pues se trataba de a lo mejor una pareja que estaba peleando y no tomó tanta importancia, pero se quedó con esa espinita. Entonces regresó con su amiga a buscar la escena y pues encontraron como objetos, ¿no? De esta como confrontación, y ya de ahí comenzaron o sea, ellos llamaron a la policía, comenzaron a hacer la investigación, y a los días encontraron pues el cuerpo de esta mujer que Pete Anders había atacado. De ahí pasa algún tiempo porque no se dan cuenta que él es el asesino, ¿no? No se dan cuenta, entonces van más allá, pasa un tiempo y hay una niña, tiene alrededor de 12 años, la fueron a dejar a una actividad que ella hacía. Su mamá la deja ahí y la niña le dice que si se puede regresar ella sola a casa. Entonces, sí, le da el permiso a la mamá, viene en la bicicleta y de repente la mamá dice, no, pues que ha desaparecido su hija. Entonces menciona que quería saber qué es lo que había pasado, ¿no? Entonces empiezan las investigaciones, etcétera, y aparece un hombre que este cuate había comprado apenas una cámara de fotografía, y empiezan él dice que curiosamente aparece la niña cuando él está tomándole fotos a 3 de sus amigos, aparece la niña en la bicicleta. Entonces, al tiempo, también toma otra foto y aparece un carro, no recuerdo, pero era un carro rojo, no recuerdo qué marca, pero viene como detrás y él también toma la foto, y es así como empiezan a darse cuenta que pues era Pete Anders. Entonces este cuate ya lo agarran y ven sus antecedentes penales, y como lo mencionas y ya lo hemos mencionado, pues son personas que a lo mejor entran a la cárcel por robo, por algún pleito que tuvieron. Pues igual, este cuate había entrado a la cárcel por acoso y por robar algunas cosas. Entonces, pues tenían como tendencias a hacer algo de esta índole, y es como dan con este cuate. Entonces ya este vato ya agarra y lo empiezan a investigar, y empiezan a encontrar cosas, empiezan a encontrar revistas pornográficas, empiezan a encontrar pues vestigios de todo lo que ha hecho. Y pues también curioso que en su computadora tenía así como pues escenas un poco fuertes, ¿no? De abuso hacia menores. Entonces pues es algo que se menciona, ¿no? Y que lo vamos viendo a través de los casos donde se mencionan que muchas ocasiones pues tienen estos como tendencias a guardar cosas o a objetos que traen las víctimas, a guardarlos, ¿no? Uh-huh. Sí, eso se da mucho, ¿no? Que en varios asesinos seriales justo guardan cabello o sus credenciales.
Y bueno, ahorita estamos hablando de Europa, ¿no? Pero ya hemos en otros capítulos retomado estos casos en donde incluso aquí en México, muy cerca, no hace tanto tiempo, hace un par de años, pues el asesino serial porque si era un asesino serial, no, el de Iztapalapa, o el monstruo, estos monstruos, El monstruo de Catepec. ajá, de México que han sido como muy sonados y muy, públicos, porque, guardaban objetos, ¿no? Credenciales, celulares, bolsos, en su mayoría, pues, de mujeres, y es muy lamentable que la mayoría de asesinos seriales, pues, su objetivo principal sean mujeres y niñas, ¿no? Es como algo que se repite en la mayoría de asesinos seriales, y no incluso nada más como de Latinoamérica o América, ¿no? Incluso también ahorita que lo estuvimos como investigando, se repite también en Europa, ¿no? Así es. Y sí, ya entrando un poquito más a detalle de esos temas, pues como ya lo mencionábamos, hay un caso de una, bueno, le llaman la condesa asesina de Hungría. Esta asesina, como ya te lo había comentado, pues fue alrededor de 1500, entre 1520 más o menos a 1560, donde pues se hacían como prácticas, ¿no? Pero mucho tiene que ver con el poder, porque también se menciona que le empezaron a adjudicar este tipo de actos a esta persona, por el hecho de que pues tenía poder. Entonces había mucha gente que le envidiaba y quería pues obtener lo que ella tenía. Entonces pues se le adjudican alrededor de 500 personas desvividas, que es muchísimo, o sea, 500 personas, pues es un mundo, ¿no? Es una población pequeña. Ajá, exactamente, entonces, pues es interesante, y sobre todo en 1500, ¿no? Que, pues, a lo mejor pues, En déficit poblacional. exactamente, o sea, era muy, muy poca las personas, y entonces, pues, sí se sabía de, malos tratos que ella hacía hacia sus sirvientes, en este caso, que ella tenía, etcétera, ¿no? Pero en sí, después se le da mucho énfasis en que, pues en sus castillos se encontraron muchos vestigios de personas desvividas, pero igual, o sea, estas personas, una de sus tías la empezó a como a meter a este tipo de cosas porque, pues como que practicaban, ¿no? Pues en lastimarse ellas mismas, etcétera. Entonces, algo interesante que ya después empezaron a meterse, pues a más temas, ¿no? Sexuales, por ejemplo, y de ahí empiezan a hacer este tipo de actos. O sea, ya después que empiezan, de poco en poco, empiezan a cometer este tipo de actos, pero, a final de cuentas, no se sabe, hay historiadores que mencionan que esta persona sí hizo estos actos, y hay otros historiadores que dicen que no, que simplemente era por la envidia que le tenían por los poderes que esta persona ejercía. Sí, pues hay incluso también otras cuestiones en donde, como lo mencionas, ¿no? A algunas personas que hacen esto de desvivir a gente masivamente les gusta el sadomasoquismo, ¿no? O sea, disfrutan el dolor, y pues eso lo reflejan en sus víctimas. O sea, Muchas veces, pues en violaciones o en desvivisiones, pues sí cometen esos actos atroces contra sus víctimas. Yo también encontré un caso que a mí me pareció un poco retorcido y muy malvado, como todos estos casos. Esto ocurrió en Inglaterra durante los años como del 67 al 95 más o menos, de una pareja. Bueno, el iniciador de todo esto se llama Fred West, pero pues como su colaboradora, se podría decir, fue su esposa, que se llamaba Rosemary, me parece que todavía vive, Rosemary West. Pues todo comenzó con Fred, ¿no? Él, como comentan ya pues después de las averiguaciones, que pues él sufría violencia sexual de su mamá desde muy joven, y pues que eso de alguna manera pues repercutió en su futuro, ¿no? Porque también, bueno, su mamá cometía estos actos atroces en contra de él, pero él después propiciaba estos actos contra una de sus hermanas. Entonces, en estas
cuestiones, pues él decidió como abandonar la escuela a muy temprana edad y eran una familia muy pobre de un pueblito muy chiquitito en Inglaterra. Entonces pues no había muchos como recursos y él empezó a trabajar en diversas cosas. En una de ellas, después de que abandonó la escuela, trabajó como conductor de un carro de helados y pues ahí fue cuando cometió su primer asesinato, pero ahí no fue como directamente por un accidente, asesinó a un niño de 4 años porque pues eh, se atravesó el niño y pues hubo un accidente, ¿no? Ahí no lo inculparon, pero pues después empezó a cometer otros actos ilícitos de robo, robo a casa habitación, robo a supermercados y demás, y estuvo entrando y saliendo de la cárcel por estos hechos, ¿no? Fue hasta que conoció a una jovencita que fue su primera esposa, se casaron, ella ya tenía una niña y decidió hacerse cargo, perdón. Después, esta mujer como que se separó de él y tuvo una segunda hija. Decidieron volver, pero cuando volvieron, pues él seguía cometiendo como estos actos, de robos y demás y seguía entrando y saliendo a la cárcel. Después, cuando conoció a una muy joven Rosemary, tenía 16 años me parece en ese entonces, y decidió abandonar a su primera esposa y casarse con Rosemary. Pero ahí empieza la cosa turbia, porque se comenta que pues en ese periodo en donde había dejado a su primera esposa y empezaba a andar con Rosemary, pues ella también tenía algunos problemillas, ¿no? Entonces se dice que Rosemary asesinó a la primera esposa de Fred. Entonces, como ya había asesinado a la primera esposa, Fred asesinó a la primera hija de esta mujer y pues desaparecieron, ¿no? Enterraron sus cuerpos en su casa, en la casa que ya habían construido, bueno, que ya habían tenido Rosemary y Fred. Después de muchos años, porque esto pasó, pues no sé, durante 3 décadas, yo creo, de estos asesinatos, se dice que más o menos asesinaron a 12, 13 mujeres y ellos se decían como una familia normal, ¿no? O sea, sus vecinos nunca hubieran pensado que ellos habían desvivido a tantas mujeres porque ellos eran una familia numerosa. Después de que se casaron, empezaron a tener varios hijos. La primera de las hijas, em, pues, fue la causante de que los atraparan, pero pues ahí vamos a ir un poco de contexto. Ellos tuvieron alrededor de 4 o 5 hijos. Y como te decía, era como la familia normal, ¿no? De Inglaterra, ya tenían trabajos normales, pero empezaron como a ver estas averiguaciones y encontrar pues a mujeres desvividas, ya que en un altercado, cuando su hija mayor tenía 13 años, como en el 95 más o menos, pues ellos incluso habían reportado para regresarme, perdón, voy un poco a destiempo, perdón, era algo que se me había olvidado, es que ellos habían anunciado la desaparición de su primera esposa y de la hija, entonces estaban en averiguación y nunca sospecharon de ellos porque ellos habían puesto la denuncia. Entonces ya después nos recorremos al 95 cuando asesinaron a su hija más grande cuando tenía 13 años y pues empiezan a ver estas averiguaciones, ¿no? Porque la niña ya le había dicho a sus hermanos y a sus amigos cercanos que pues su papá la violentaba, ¿no? Sexualmente y que incluso tenía algunos videos de ella, ¿no? Entonces que esto se lo mencionaron a sus hermanos y pues ya varias personas tenían como en cuenta de que sus papás le hacían daño, ¿no? A su hija más grande. Entonces, cuando desapareció, pues los primeros sospechosos fueron sus padres. Cuando decidieron ir hacia la casa, pues encontraron estos videos pues de la hija más grande y que incluso también había cometido con otros de los hijos más chicos. Y al empezar como a abrir la averiguación de si habían encontrado dónde habían enterrado su cuerpo, empezaron a hacer excavaciones en su jardín y encontraron el cuerpo de su hija más grande, pero no solo el cuerpo de su hija más grande, encontraron también el de su ex esposa,
y el de su hija, de su ex esposa, pero pues empezaron a indagar y pues eso era casi un cementerio porque encontraron alrededor de 12 cuerpos más. Entonces, durante 3 décadas habían asesinado y violentado a niñas y jóvenes de entre 13 a los 22 más o menos. Entonces empezaron a ver averiguaciones porque sí habían hecho reportes de estas desapariciones de estas mujeres, pero pues nunca las habían encontrado hasta ese momento. Y pues después los sometieron a ambos a cadena perpetua, ¿no? Creo que ahorita Rosemary tiene como 78 años, algo así, y sigue en la cárcel. Fred, poco después de su sentencia, se suicidó en su celda. Y entonces pues él se desvivió desde mucho antes, pero pues Rosemary sí sigue en la cárcel por todos los hechos que había cometido, porque fue como coacción de que habían ocultado a su esposo, pero pues también había estado en estas prácticas. Ok, pero bueno, aquí como lo mencionas y lo que ya venimos comentando, ¿no? Es como un proceso bien largo, ¿no? Que manejan estos asesinos, o sea, dices que alrededor de 3 décadas son 30 años. 30 años. Entonces, es el primer caso que tuvieron. Yo creo que ni siquiera supieron qué pasó las autoridades, y después de ahí se van a 30 años después, donde ya encuentran pues más de, 10 cuerpos, ¿no? Entonces, pues es algo interesante que siempre los asesinos, como tal, siempre pues manejan esta cadena de pues mucho tiempo, en el cual están pues haciendo pues esta énfasis, ¿no? De cómo es que hacen estos actos. Y pasando también a esta parte donde dicen que los asesinos siempre regresan al lugar donde hicieron este tipo de actos. Hay un caso, se llama Jack Unterweger. Este cuate, ahorita no recuerdo bien de qué país es, ahorita se los digo, pero este cuate, pues como tal, igual, ya te lo comenté, era un escritor que se hizo en la cárcel. Él entró por una persona que había desvivido en un lapso, de repente ya, por la presión de los mismos escritores, de los mismos medios de comunicación, pues le permiten salir, pensando que él ya había, reivindicado su camino por el hecho de que, pues había escrito, ¿no? Entonces, pues él se vuelve una persona famosa y comienza a tener este tipo de viajes, da conferencias, etcétera. Pero sin embargo, pues sus actos siguen pues circulando. O sea, como tal, él se metía con personas que ofrecían sus servicios sexuales y él las asesinaba, ¿no? Pero lo más curioso de esto es que él pues es uno de los primeros asesinos que comienzan a identificarse como que pasaron fronteras de su país hacia otros países, porque incluso la última víctima que él tuvo fue en Estados Unidos, ¿no? Y algo súper interesante es que este cuate agarraba y ya cuando desvivía a las personas, pues como tal, como él ya era, pues había estado en la cárcel, etcétera, incluso autoridades lo mandaban a llamar y decirle, oye, pues, ¿cómo ves este caso, etcétera, etcétera? Y este cuate comenzaba a platicarles el caso, pero no sabían que, pues, él era el que estaba asesino. asesinando a estas personas. Entonces, pues era muy interesante, ¿no? Entonces, este cuate regresaba a sus, a sus escenas del crimen, pero como tal, como una persona Investigando. investigando, y que era capaz como de dar detalles, pero porque él era el que los estaba, pues, haciendo, ¿no? Sí, pues es que hay muchos como casos aislados, como se podría decir, en donde sí burlan incluso a la autoridad, ¿no? Como que nos mencionaste. Incluso se llega a decir que muchos de los asesinos seriales tienen un coeficiente intelectual muy alto, porque, otra vez lo menciono, muchos no sienten como un remordimiento hacia las fechorías que hicieron y planean tanto sus crímenes que incluso ellos mismos ponen como las denuncias de sus víctimas, como desapariciones o se involucran como en la búsqueda, ¿no? Entonces, esto es como llevarlo a otro nivel de una como averiguación, ¿no? Así es.
Sí, pues hay un montón de casos, ¿no? También hay uno que me llamó la atención. El nombre está un poquito raro, se llama Ansis Kaupins, que es de Lituania. Él era un ladrón y asesino serial y en su mayoría pues eran a mujeres y pues ya mayores. Él incluso estuvo como en el periodo de entreguerras porque fue como del 1895 a 1927, en esto, en donde pues algunos países como que estaban en conflicto, pero incluso él estuvo en el ejército un rato, eh, pero después empezó a cometer estos actos como ya en su comunidad, ¿no? Se podría decir. En pues era un asesino que trataba como de ganarse la confianza de sus víctimas, como se los mencionaba, en su mayoría mayores, les ofrecía como servicios de ayuda y demás, hasta que las invocaba y les daba como el acceso de meterse a sus domicilios, y pues ahí es donde cometía estos actos terribles en contra de muchas adultas mayores. Sí, también, por ejemplo, en España también hay otro que se llama José Antonio Rodríguez Vega, y también, como tú lo mencionas, le dicen el mataviejas, pero precisamente igual, este cuate, se ganaba la confianza de estas personas adultas y comenzaba como a buscar esta parte, pero algo muy interesante es que decía que le recordaba a su mamá, ¿no? Y que le excitaba esa parte de recordar a su mamá cuando estaba en el acto, y sobre todo, pues cuando estaba cometiendo este tipo de actos, pues en contra de las personas adultas. Pero pues ya lo mencionas, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí tenemos en México, pues a la que ya muchos conocen, la Mataviejitas, que ya también por ahí hay un documental de ella hablando, y dicen que es el único que ha, pues sacado, ¿no? Como tal, oficialmente, y ella, pues igual como que se reivindica que ella no hizo este tipo de actos. La verdad no se sabe si sí o si no ocurrieron, porque si tú ves ese documental, pues o sea, ella asegura y con una frialdad te lo dice que ella no lo cometió, que hasta incluso sí te puedes dar así como, sí será cierto que ella... Lo dudas, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, es interesante, ¿no? Que también, pues hay esta parte, puede ser ya sea tanto porque sus papás las o los violentaban, o porque había maltrato, etcétera, el cual, pues, a lo largo del tiempo, ya cuando son más adultos, pues comienzan con este tipo de actos. Por ejemplo, este cuate pues empezó a los 17 años, ya cuando tienes un poquito más de conciencia. Entonces, pues él empieza con este tipo de abusos contra personas mayores, y es el mismo caso de la Mataviejitas de aquí de México, ¿no? Por ejemplo, pues ella empezó a cometer actos ilícitos, pues, ya cuando era una persona adulta. Uh-huh. Sí, sí, porque incluso bueno, en este caso como particular de la Mataviejitas, ya teniéndonos un poco hacia México, esta mujer decía que sí había sufrido como abusos sobre su mamá, ¿no? Por eso había como, no sé, sacado como esta frustración con otras personas mayores, porque se reflejaba con eso sí, con esto de la Mataviejitas, retomándonos como hacia lo mexa, pues sí tuvo como varios crímenes, incluso también, como dices, ¿no? Ella sí fue como un caso aislado porque ya empezó de grande. A ellas, bueno, en lo que yo he leído, le gustaba mucho ir a las luchas, ¿no? Incluso hasta apareció en la televisión, en un reportaje sobre las luchas, la lucha libre, ahí y pues de ahí se van como desenmarañando. Para los que no tienen mucho contexto, esta era una señora que era cuidadora de personas adultos mayores, y después pues de ganarse un poco la confianza y demás, pues las asesinaba. Pero como retomamos esto de que no son como seguidos, ¿no? O sea, no es uno diario, pues es toma como un tiempo después de cada desvivisión para cometer otro, ¿no? Y que no levanten sospechas, ¿no? Porque, pues sí, a pesar de que son o zonas cercanas, no lo hacen de una manera tan seguida, y pues eso hace despistar un poco a la policía. Exacto, sí. Sí, bueno,
de estos pues hay muchísimos casos. Sí. Pues entonces yo siento que este es solo una introducción hacia este mundo de los asesinos europeos, porque pues de ahí, por ejemplo, en España, tan solo encontré como 5, ¿no? Y ya tú lo mencionabas, y ya lo dijimos al inicio de este episodio, pues que hay una lista enorme ahí si lo quieren ir a buscar, ahí en las redes, pues sociales o en los buscadores, ahí pueden buscar, así como tal, estas palabras, y ya, ahí les van a salir esa lista, pues larga de estas personas que han cometido este tipo de actos. Sí, como dice Fer, este es como un video introductorio porque vamos a traerles estos casos como particulares, ya hablando como tal vez un poco más a fondo en nuestras redes sociales como al TikTok, y para que ahí nos vayan a seguir, a suscribirse. Esperamos que pues este capítulo chiquitito les haya gustado, les haya parecido interesante. Coméntenos si también conocen a algún caso aislado que les gustaría que investigáramos y les presentáramos a ustedes. Escríbanos ahí en los comentarios. Pueden también mandarnos sus historias o sus casos de terror, ya que empezamos con la Spooky Season en este mes de octubre, que es mi mes favorito en lo particular, porque ya como se siente ya ese ambiente, esa vibra como espeluznante que a mí me encanta. Y pues nada, algo que quieras agregar, Fer. Pues nada, de que nos sigan ahí en las redes sociales, pues ahora sí creo que ya estamos un poquito más, en todas las redes, porque algunas las tenemos ahí medio descuidadas, pero ya estamos ahorita ahí en las redes, tanto Instagram, tanto Facebook, YouTube, TikTok, pues en todas las plataformas, como Spotify, como Spreaker, y iVoox, etcétera. Pues que vayan a seguirnos como Podcast El Umbral de lo Desconocido, y pues hay que seguir investigando un poquito más de este tipo de personas asesinos que pues son muy peculiares por el hecho de cómo piensan a lo mejor, por el hecho de cómo sucedieron las cosas, si a lo mejor nacen o se hacen, como ya lo mencionamos en algún episodio. Entonces, pues a seguir investigando esta parte. Sí, y si a alguien le interesaría que sea como algún psicólogo o alguien como un poco más experto que también le gustaría venirse para acá a darnos su perspectiva, pues ahí también abrimos el micrófono para todos aquellos que quieran involucrarse en este tema espeluznante de la vida real, como lo son los asesinos seriales. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos en un capítulo más de Podcast El Umbral de lo Desconocido, su podcast de misterio, terror y cosas paranormales. Aquí despidiéndonos, como siempre, sus amigos Cali Mercado, Fernando Mambabón. Y pues síganos en todas las redes sociales, déjenos sus estrellitas, sus likes, sus dislikes, todos es bueno. Ahí escríbanos cualquier comentario, también nos ayuda mucho. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.